La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe de Mateo 16:16. Confesamos todos juntos. Tú Tú eres eres el el Cristo, Cristo, el el Hijo Hijo del del Dios Dios viviente. viviente. Mateo Mateo 16, 16:16. 16. Amén. Amén. ¿Sí? Esta confesión quiero que sea nuestra confesión de todos los días en nuestras vidas. Amén. Decir, apenas abrimos los ojos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra con el título de Testigo del Evangelio. ¿Sí? Acá vamos a ver el libro Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. ¿Sí? Desde hoy vamos a ver el libro Marcos. ¿Sí? Ya terminó Hechos y vamos a ver desde hoy el libro Marcos. ¿Cuál es el libro que está dentro de 4 evangelios? ¿Sí? 4 evangelios. ¿Sí? Y esto nosotros, ustedes, hasta ahora, muchos tiempos vimos. Durante 8 meses nosotros estábamos practicando, compartiendo la palabra del libro Hechos. Y a través del libro Hechos nosotros qué cosa pudimos saber y qué cosa pudimos ver. Que la obra del cambio en el campo comienza desde el Evangelio. Amén. Desde la palabra de Dios. El Evangelio, ¿sí? La buena noticia. A través de la palabra de Dios podemos cambiar en los campos. Amén. Una persona también, no es que podemos cambiar nosotros, ¿sí? Y en el campo de la oscuridad, ¿quién puede cambiar? ¿Con qué podemos cambiar? A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Amén. Tiene que tener bien grabado. Por eso, si nosotros estamos en palabra, ¿sí? En palabra de Dios, en palabra del púlpito, no hay nada que nos supera, ¿sí? Podemos vencer todas las cosas en Jesucristo. Amén. Acuérdense siempre. Por eso, el autor del libro Hechos, ¿quién es? Lucas, ¿sí? Justamente hoy también estamos mirando el libro Lucas. Y el mismo autor, ¿quién es Lucas? ¿Cómo comienza este libro Marcos? ¿Cómo comienza? El autor del libro Hechos, ¿sí? ¿Quién es el Lucas? Pero hoy en el libro Marcos, ¿cómo comienza escribiendo, presentando el libro Hechos? ¿Qué dice? En el primer tratado, os Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Amén. Dice en primer tratado. En primer tratado, ¿qué libro es? Justamente es el libro Marcos. ¿Sí? Marcos. Y antes de que todas las cosas, empezó con el libro de Marcos. ¿Sí? Y esto justamente que vamos a ver hoy. En una palabra quiere decir que a través del libro Lucas, ¿sí? Muestra verdaderamente cuál es el núcleo del Evangelio. ¿Sí? A través del libro, ¿sí? De Hechos, estoy confundiendo.
¿por qué digo Lucas? A través del libro Hechos, ¿sí? Muestra cuál es el núcleo del Evangelio, mostró hasta ahora. Y también en el libro Hechos también está mostrando cómo fue levantando y cómo fue cambiando, ¿sí? A través del Evangelio en los campos y en las personas, ¿sí? Cómo cambió a las personas. Y por eso, cómo fue levantando y cambiando en el campo a través del Evangelio, y lo utilizó el Evangelio como una plataforma. Amén. Por eso ustedes también, cuando estén en algún momento, ¿sí?, de incredulidad, algún momento de decisiones importantes, ¿sí?, algún momento cuando estén pasando cosas, malas cosas, utilicen por favor como la plataforma el Evangelio, ¿sí? Evangelio. Y algunas personas, si están mal, ustedes transmitan la palabra de Dios. Amén. Transmiten el Evangelio. Por eso es muy importante. Y en el libro Hechos también muestra, ¿sí?, cómo está levantando y está cambiando el campo y cómo está utilizando el Evangelio, ¿sí? Como esto en la Biblia y en los 4 evangelios es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Y también nosotros podemos pensar que el libro Mateos piensa que es, al parecer, el primer libro del Nuevo Testamento. Pensamos que está escrito la primera vez, pero no. Justamente el libro que se escribió, primer libro en Nuevo Testamento, es el libro Marcos, que estamos viendo nosotros hoy, ¿sí? Y por eso también, si vemos el escritor Marcos, ¿quién es el mismo Marcos? Ustedes muchas veces escucharon, ¿sí?, el aposento alto de Marcos, y es el mismo autor, ¿sí?, es la misma persona que escribió el libro Marcos y es el dueño de la casa, ¿sí? Por eso le decían aposento alto de Marcos. Ahí es el primer lugar donde, ¿sí?, se levantó las iglesias, ¿sí? A través de la oración en el aposento alto de Marcos se levantó la obra del Espíritu Santo, y desde ahí empezaron a dispersar el Evangelio a través de muchos testigos, discípulos, amén, a través de los apóstoles. Y también aquí, este Marcos, ¿sí?, se presentó en el capítulo 1 y 2 del libro Hechos, como nosotros hablamos, en aposento alto de Marcos. También Marcos estuvo donde acompañando en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿sí? Esto también nosotros vimos. Pablo junto con Bernabé hizo su primer viaje de misionero. Pero, ¿qué sucede? Fue junto con Marcos, pero ¿qué sucedió? En el medio del viaje de misionero, ¿sí?, de Pablo y Bernabé, ¿sí?, en el medio del viaje lo abandona, ¿sí? Lo regresa Marcos a Jerusalén. Por esta razón, Pablo y Bernabé, ¿sí?, se levanta una causa de que al final se separan y hacen cada uno su ministerio por su cuenta. Y en el segundo viaje misionero, Pablo no quería viajar juntos con Marcos, justamente por esto lo que había pasado, ¿sí?, de haber regresado antes. ¿Cómo puede? ¿Sí? ¿Cómo puede? Pablo no quería, porque Marcos otra vez se va a retirar antes. Cuando esté un poco cansado, cuando venga algún problema, se va a retirar otra vez, ¿sí? Y no quería, pero Bernabé sí, Bernabé quería que colaboren, que estén juntos en el segundo viaje misionero. Y esto fue la causa de la separación, de hacer diferente ministerio. Pero al final, la relación con Pablo con Marcos se restaura, ¿sí? Se restaura. Tiene un cambio grande Marcos, ¿sí? Ya no es el mismo Marcos. Por eso podemos ver que en el 2 Timoteo 4:11 dice, Pablo, cuando estuvo en el cárcel, le dice a Timoteo que venga junto con Marcos, ¿sí? Cuando Pablo estuvo en el cárcel, ¿sí?, y le dice a Timoteo para venir juntos con Marcos. Y Pablo confiesa al final que Marcos fue un gran ayuda para el ministerio de Pablo. Amén. Aquí podemos ver un gran cambio de Marcos, ¿sí? Era un Marcos que se regresó en medio del viaje misionero,
pero ahora está confesando que fue una gran ayuda para el ministerio de Pablo. ¿Sí? Ustedes vean. También dice que había recibido gran consuelo y la fuerza a través de Marcos. Amén. Quiero que todos los creyentes del culto en Latinoamérica que están en este lugar, quiero que sean todo un gran consuelo, ¿sí? Y una gran ayuda para la evangelización de Latinoamérica. Amén. Tiene que aferrar el pacto. No solo Marcos, sino nosotros también podemos ser un gran colaborador para la ampliación de la evangelización de Latinoamérica. Amén. Especialmente Marcos, después de martir, ¿sí? Después de morir, ¿sí? Después de la muerte de martir de Pablo, ¿qué es lo que estableció? Estableció como colaborador junto con Pedro, ¿sí? Después de hacer el ministerio juntos, ¿sí? Pablo recibe su martirio y después otra vez trabaja juntos su ministerio con Pedro y hace ese ministerio del evangelio. ¿A dónde? Evangelización a Roma, ¿sí? Pedro, ¿cómo confiesa a Marco? Le confiesa que Marco era el hijo de fe, ¿sí? Hasta Pedro también, que trabajó junto, hizo junto el ministerio, le dice que es el hijo de fe, hijo de fe. Como esto, Marco tenía, ¿sí? Ganó la confianza, ¿sí? Ganó la confianza de Pedro, ¿sí? Como esto, Marcos era una persona muy activo y era muy colaborador. Y fue creciendo al final como un verdadero discípulo. Amén. Así comienza. Como esto, Marco colaboró junto con dos grandes evangelistas en la Biblia. ¿Sí? ¿Quién es? Pedro y a Pablo, ¿sí? Y a Pedro, ¿qué es lo que aprendió? Escuchó verdaderamente de la vida de Jesús, porque Pedro, ¿sí? Era uno de los discípulos que estuvo junto con Jesús. Y a Pablo, ¿qué es lo que escuchó? Escuchó sobre el ministerio de Jesús, todo el ministerio que hizo Jesús. En medio de este trasfondo, ¿sí? De este trasfondo, Marcos justamente escribió el libro Marcos que nosotros hoy leímos, ¿sí? El libro Marcos. ¿Y para qué lo escribió? Para dar la verdadera esperanza ¿a quién? A los creyentes de la iglesia Roma, que ellos estaban debajo de la opresión y en grandes persecuciones por la opresión romana, ¿sí? Y en medio de esa situación, en medio de esas persecuciones, Marcos escribió este libro ¿sí? Para consolar, para dar la fuerza a los creyentes de la iglesia de Roma. Por eso nosotros, antes de ver el libro Marcos, tenemos que saber y ver la fe de Marcos, ¿sí? ¿Cuál fue la fe de Marcos? ¿Cómo fue la fe? Una persona cambió totalmente a través de la palabra. La fe, al final, la fe de Marco levantó todo el campo y obtuvo cambios y en varias circunstancias, ¿sí? O sea, él era una persona cambiado totalmente, ¿sí? En cualquier circunstancia, él transmitió el evangelio. Como esto nosotros cuando nos equivocamos, no hay que abandonar el lugar, ¿sí? Ustedes muchas veces, ¿qué sucede? Viviendo en esta vida, aunque seamos cristianos, ¿sí? No puede suceder cosas inesperadas, ¿sí? Hay ocasiones que nunca habían pensado, pero en esos lugares, si ustedes no lo abandonen como hijo de Dios, ¿sí? Como creyentes, ¿sí? Como representante, como discípulo de Cristo, nosotros en vez de abandonar en esa situación y en ese lugar, nosotros tenemos que continuar otra vez a través de la oración, avanzar otra vez a través de la palabra. Amén. Siempre aferrando la palabra, porque no hay nada imposible. Siempre de vuelta, comenzar de vuelta. No abandonen. Esto es el verdadero imagen de una persona que tiene el verdadero evangelio. Amén. Una persona, no solo en la iglesia, sino en nuestras vidas también. Esas personas que abandonan rápido, parece que hacen muchas cosas, pero al final no hay nada, ¿sí? Ustedes tienen que tener la continuidad. Si ustedes decidieron transmitir el evangelio a un amigo, ¿sí? A un ser querido, a una familia,
¿sí? Que no conoce el Evangelio, aunque no lo escuchen, ustedes siguen, continúen, ¿sí? Porque ustedes saben qué es el Evangelio y a través del Evangelio, cómo puede cambiar esa persona. ¿Sí? Lo primero, van a tener la vida eterna. Así que ustedes, sin abandonar, quiero que sean todos evangelistas que continúan otra vez, de vuelta, hasta que esa persona acepte al Señor Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que a través de la palabra del libro Marcos, que todos podamos trascender todas nuestras situaciones y ambientes y que podamos establecernos como verdadero testigo del Evangelio. Amén. Vamos a ver el punto 1. Jesucristo, el inicio del Evangelio. ¿Sí? Jesucristo, el inicio del Evangelio. Vamos a leer el libro Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer juntos. El libro, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Hoy Elena tiene el micrófono bien alta, me asustó. Principio, amén. ¿Sí? Principio. Así que aquí el libro de Marcos, ¿sí? Comienza como nosotros leímos, declaramos, dice, declara cuál es el comienzo del Evangelio. Amén. ¿Cuál es el comienzo del Evangelio? Justamente está hablando Marco que el comienzo del Evangelio es Jesucristo. Amén. Es el Hijo de Dios. Amén. Que es el Hijo de Dios. Está definiendo simplemente el Evangelio, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? ¿Y cuál es el comienzo del Evangelio? Simple, es Jesucristo. Amén. Jesucristo que vino a esta tierra y que murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Amén. Esto es el comienzo del Evangelio. Amén. Hoy, hoy parece que muchos están cansados, ¿sí? Vamos a hacer un masaje a sus creyentes al lado que están. A ver, hagan un masajitos. Levanten la mano solo que... Bueno, así que fuerza, ¿sí? Porque Satanás, en hora de escuchar el mensaje, nos hace tener sueño, nos hace pensar otra cosa, ¿sí? Así que vamos a despertar. Amén. ¿Sí? No pierdan. Si venimos hasta aquí, si no podemos aferrar la palabra, ¿sí? No es muy injusto. Así que oren por adentro. Este maldito Satanás que me da sueño, que no me deja concentrar en la palabra, eliminamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, ustedes es muy importante. Es muy importante porque ustedes son testigos, evangelistas, que van a salvar a cada uno de su país. Amén. Entonces, ustedes son representantes, ¿sí? Son embajadores de Cristo. Y un embajador está durmiendo, no sé qué es lo que pasa, ¿sí? No me importa. No, así no. Entonces, ¿cómo podemos ser un embajador? ¿Sí? Como esto, son representantes de cada uno de su país. Amén. Por eso hoy vamos a concentrar más en la palabra. Por eso, como les hablé antes, ¿sí? El comienzo, ¿sí? del Evangelio es Jesucristo. Y justamente, ¿quién es el Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. Está definiendo simplemente el Evangelio. Y también Marcos declaró esta verdad teniendo en cuenta la confesión de Pedro, quien era su padre espiritual. ¿Sí? Su padre espiritual. ¿En base de cuál? Es en Mateo capítulo 16, que confesamos nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión fue la confesión de Pedro. Y este evangelio en griego, ¿cómo se llama? Se llama Evangelión. Evangelión, ¿qué quiere decir? Tiene el significado de la noticia de victoria en guerra. Amén. Noticia de victoria en la guerra. Y esta palabra, ¿cómo lo usaba? En Roma se usaban como buena noticia cuando ellos ganaban, ¿sí? En una victoria, cuando tenían la victoria. Pero Marcos
¿sí? Lo que dice aquí evangelión, que es el evangelio, utilizó esta palabra como buena noticia, grande noticia, inmensas noticias, que no es incomparable con el significado de Roma, ¿sí? O sea, está confesando, evangelio quiere decir que es la verdadera esperanza, ¿sí? No nos da el emperador romano, sino la verdadera esperanza en esta tierra es solamente Jesucristo. Amén. Evangelio quiere decir es la victoria por Jesucristo. Amén. La verdadera esperanza tenemos que dejar en Jesucristo. Amén. No hay otra cosa, no hay otro nombre, sino solamente Jesucristo es la única esperanza y es la única persona que nos pueden dar la vida eterna. Amén. Por eso solamente en esta tierra tenemos que tener la esperanza en Jesucristo. Tengan esto, en Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos que el Evangelio es para un no creyentes. ¿Sí? Yo ya tengo el Evangelio. El Evangelio es para los no creyentes, pero no, están equivocados. También por un lado está bien esa palabra, pero lo que no deben olvidar es que el Evangelio también es para los creyentes que ya recibieron el Evangelio. Amén. Es para los creyentes también. ¿Por qué? A través del Evangelio tenemos que profundizar más. Amén. Como la palabra de la pasada, el agua viva, ¿sí? Tenemos que estar nadando. No, yo sé un poco del Evangelio, no hasta el tobillo, no hasta la rodilla, no hasta la cintura, sino tenemos que profundizar profundamente dentro del Evangelio. Amén. Es muy importante. Por eso tenemos que establecernos firmemente como una torre de luz, torre de Dios, ¿sí? En cada uno de nuestro corazón. Si no, nos caemos. En una palabra fácil, nos caemos. Decimos amén, amén, pero cuando nos llega en un momento complicado, no está Dios, no está Jesús. Por eso, en verdad, Marco, este mensaje, ¿sí? Hoy el libro Marcos no lo escribió para los creyentes, no escribió este libro, este mensaje del Evangelio para los creyentes en Roma, sino escribió para los creyentes que ya tenían la fe. O sea, no escribió para un no creyente de Roma, sino para los creyentes de la iglesia de Roma, escribió este libro. A toda la persona que ya tenía el Evangelio, que tenía la fe, justamente para aquellos creyentes que, aunque lleguen cualquier tribulación y persecución, ¿para qué? Mirando este libro, estén firme en palabra de Cristo y que tengan la verdadera esperanza del Evangelio. Amén. Para que estén más firme, que no se tambaleen por ninguna otra cosa. Por eso Marco comienza hablando que el comienzo del Evangelio es Jesucristo. Amén. Pero no dice solamente Jesucristo. ¿Qué más dice? Sino dice Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Esto también es muy importante. Esta es la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Quiere decir que a través de Jesucristo se abrió una nueva época en esta tierra. Y justamente, ¿quién es el Hijo de Dios? Amén. A través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo, se abrió una nueva época en esta tierra. Aquí, cuando dice el Hijo, Hijo de Dios, Hijo, no se refiere a un hijo de padre e hijo como nosotros pensamos, ¿sí? No es el padre que dio la luz a un hijo, sino la Biblia que está diciendo el Hijo. Aquí el Hijo también muchas veces utiliza la palabra Hijo en la Biblia, pero esto quiere decir que es el mismo nivel, ¿sí? Es el mismo nivel, es igual que su Padre, que tiene el mismo poder, que es igual, ¿sí? Tiene ese significado. Nosotros, volviendo a hablar, ser hijo de Dios contiene el significado de que es igual, el mismo nivel de Dios. Amén. Es igual. Hijo, Dios, ¿sí? Jesucristo es lo mismo, tiene el mismo poder, es igual. Por eso, si vemos en Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios. Amén.
Jesucristo vino cual siendo en forma de Dios. Quiere decir que es igual que Dios, que tiene el mismo poder soberano y enfatiza en la autoridad real. Amén, de rey. El Evangelio de Marco enfatiza que el poder de Jesucristo, ¿qué es? Es como que vino, el poder, ¿qué poder tiene? Como profeta, como sacerdote y como verdadero rey. Amén. Y Jesucristo es el rey de los reyes sin comparación por ninguna otras cosas y por ningún otro poder, ¿sí? Sino es el poder máximo que abrió una nueva época para el Evangelio. Amén. El Evangelio. Por eso, justamente por esta razón, si nosotros declaramos en nuestro campo este Evangelio, como acabamos de decir, tiene el poder el Evangelio. Amén. Tiene el poder, es el poder de Dios. Por eso cuando los lugares donde vamos declarando este Evangelio, se levantan cambios y se deshace, se derrumba totalmente toda la fuerza de oscuridad. Amén. Ustedes no sé si vieron las fotos. El viernes el grupo del campamento fuimos a un lugar de chamanes, ¿sí? Y era una casa de dibujo. Había un dibujito de un abuelito, ¿sí? Uno grande. Y ahí fuimos y entregamos el culto, ¿sí? Y entregamos el culto y después hicimos una fiesta. Llevamos el pollo de Daniel, compartimos ahí y yo me sentí muy cómodo, ¿sí? Era una casa de los chamanes, pero dije, qué bien, el piso calentito, ¿sí? Y habían ídolos, pero no. Y entonces ahí nosotros divertimos, ¿sí? Compartimos la palabra y oramos y derrumbamos toda la fuerza oscuridad que está actuando ahí. Amén. Y el grupo del evangelista estuvieron ahí trabajando como 3 meses. ¿Y con qué fue? Fue con el evangelio, con la palabra de Dios. Amén. A través de la oración, a través del poder de Jesucristo, se derrumbó totalmente. Después, ustedes cuando tengan tiempo, nos quedamos hablando con los evangelistas, dijimos, aquí vengamos a hacer la fiesta de la Navidad. Y vamos, ahí hay un patio grande, hacemos carnes, ¿sí? Un asadito, como decimos los argentinos. Y así que están invitados, ¿sí? Cuando hagamos un asadito ahí, y pueden venir, ¿sí? Como esto, donde se declara la palabra de Dios, se derrumba toda la fuerza de oscuridad. Amén. Y donde se declara el evangelio, esa persona cambia. Amén. Esa persona cambia totalmente. Por eso oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica, que todos utilicemos este poder real de Jesucristo en todos nuestros campos. Amén. Y que todos seamos verdaderos discípulos de establecer el reino de Dios. Amén. Vamos a ver el punto 2. Juan el Bautista, el primer testigo. ¿Sí? Vamos a leer juntos el libro Marcos capítulo 1, versículo 3 al 5. Leamos juntos. 3 al 5, ¿sí? No desde el 2, desde el 3 leamos. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Marcos, después de declarar que el comienzo del evangelio es Jesucristo y el Hijo de Dios, a continuación presenta y habla de una persona. ¿Quién es? Justamente Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, ¿quién es? El primer testigo del evangelio, ¿sí? Juan Bautista es quien abrió la llegada de Mesías, de Cristo, ¿sí? Eres que abrió las puertas. Ya viene Mesías, arrepiéntanse, que ya está por llegar Jesús, ¿sí? Eres Juan el Bautista, justamente. Por eso, al pueblo de Israel que estaban debajo de opresión romana, ¿sí? En persecución, en dificultad de ser un cristiano,
¿sí? A ellos decían que ya va a venir Cristo, va a venir Mesías. Pero aquí lo más importante no es esto, que es que Juan Bautista, tenemos que ver que Juan Bautista pudo hacer este ministerio no de casualidad, ¿sí? No es de casualidad que Dios lo usó, sino ya había la profecía de Dios, ¿sí? Ya desde antes, ya estaba dedicado, ya desde antes él fue elegido para hacer este ministerio. Por eso, aquí dice, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿En dónde? En el libro Malaquías y en Isaías, ¿sí? Como esto, una de las características de la Biblia que es siempre hay una profetiza antes. Si Dios dice, va a suceder esto. Y después seguramente se cumple. Amén. La palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Dios nos da una promesa, ¿sí? Y entonces Dios lo cumple. Amén. Sí o sí, no se equivoca. Ustedes dirán, no, a mí no me respondió. No, todavía no le respondió, pero porque no es el horario. Pero va a llegar el horario de la respuesta. Amén. Hay cumplimiento del Señor. Nunca falla el Señor. Por eso es muy importante aferrar la palabra del pacto. Amén. Por eso es muy importante venir este domingo a escuchar la palabra de Dios. Es muy importante. Si nosotros no aferramos la palabra del púlpito, no podemos vivir, porque no sabemos qué dirección tenemos que ir. Porque la palabra del púlpito es la dirección cómo debemos seguir un evangelista. Amén. Porque la palabra de Dios se cumple seguramente. Amén. Por esta razón, todas las personas que aferran la palabra, en su vida se establece el cumplimiento de la palabra del pacto. Amén. Ustedes, por favor, yo tampoco antes no lo creía, pero ustedes vean, ustedes aferren el gran deseo de Dios. ¿Cuál es? Salvar las almas. Amén. Ustedes cuando se concentran de salvar las almas, la economía es, mira, ni la segunda, es la décima, abajo de todo. Dios nos bendice todo, amén. Por cualquier forma, porque ustedes no piensen su cabeza, sino Dios, su pensamiento es muy diferente, es diferente, ¿sí? Si nosotros solamente concentramos nuestro deber de salvar y transmitir el Evangelio, Dios nos bendice todas las cosas. Ustedes después, yo también muchas veces me sorprendo. ¿Cómo pudo Dios me pudo bendecir así en esta forma? ¿Sí? Ustedes vieron el lunes, yo recibí, me ungió como pastor, pero si pienso, es la gracia de Dios. Amén. No hice nada, sino estaba solo en concentrar, salvar las almas. Amén. Y entonces, como les digo siempre, aunque me crean o no, ustedes no me vieron nunca flaco, ¿ve? Como bien, ando en carro, tengo una buena casa, que en verano tengo un aire muy fuerte y en invierno calefacción fuerte. Es la bendición de Dios, amén. Es más, los miércoles siempre Andy me alimenta con su carne también. ¿Quién habrá pensado, sí? Por eso, Dios, como sean, que forma sea, Dios nos bendice, amén. No solo lo físico, sino lo espiritual también estoy hablando, amén. Decimos, yo no sé nada, pastor, no sé nada, no importa. O es algo normal que no sepa nada. ¿Por qué? El evangelio no lo hacemos nosotros, sino Dios lo hace a través de nosotros, amén. Si ustedes saben algo, no lo van a hacer, porque estás lleno con mis cosas, con mi inteligencia. Pero ¿a quién usa? A los necios, ¿sí? No quiere decir una persona tonta, ¿sí? Sino una persona que no razona, sino una persona, ¿sí? Que siempre está concentrado en oración, en el evangelismo, amén. A esa persona Dios lo usa. Por eso ustedes también están sentados en este lugar. Por eso quiero que aferren la palabra, amén. Por eso ustedes no olviden de aferrar esta palabra del púlpito. Por eso si vemos en el capítulo de hoy el núcleo de la profecía de Juan Bautista, ¿qué es? Es que prepare el camino del Señor que ya está llegando. Ya está llegando. Ahora también ustedes tienen que preparar. Ya está llegando la segunda llegada de Jesucristo. Por eso Juan Bautista hizo el ministerio de preparar el camino del Señor, ¿sí?
para que cuando venga Jesús, que ninguna cosa en su camino sea un obstáculo para tropiezo, ¿sí? Ese trabajo lo que hizo así, limpiar todo el camino para que Jesús venga a hacer su misterio. Amén. Por eso ustedes vean, Daniel, el de pollería, ahora tampoco no está. Los dos, Daniel, el líder y el sublíder, lo que hacen es, me limpia todo el camino. No es que me limpia el camino donde voy caminando, ¿sí? Espiritualmente estoy hablando. Ellos preparan carros y ellos van a todos los lugares junto conmigo, nos acompañan para que ellos puedan escuchar el Evangelio cómodamente, tranquilamente. Amén. Esto es el deber de nosotros, ayudar a un pastor, ayudar, colaborar juntos. Por eso nosotros estamos haciendo un grupo de 3 personas. ¿Se acuerdan? Algunos ni se acuerdan. ¿Qué es esto? Tenemos, todos ustedes tienen grupo de 3 personas, ¿sí? Tenemos que formalizar el último cuarto. Entre los 3 tenemos que ir a transmitir el Evangelio. Amén. Quiero que después, yo voy a subir de vuelta, así que quiero que empecemos de vuelta. Amén. Por eso nosotros tenemos que preparar el camino, el obstáculo para la llegada de Jesús, ¿sí? Tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que ir a salir a transmitir el Evangelio. En ese momento Juan Bautista, ¿qué momento estaba? ¿Sí? Como el pueblo de Israel durante 400 años ya no había palabra de Dios, ¿sí? Como última profeta era profeta Malaquías y después pasó 400 años y apareció Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces 400 años era una época de oscuridad. Ustedes saben, donde no hay palabra de Dios es oscuridad, ¿sabían? Vean, ustedes cuando ven también donde no hay palabra, hay pobrezas, hay muertes, hay robos, ¿sí? Hay guerras. Ustedes vean, todos los países, Corea del Norte, ¿sí? Es una pesadilla ahí. Es toda oscuridad porque no hay palabra. Por eso ustedes tienen que saber, no es que Corea viven bien y están desarrollados porque los coreanos es inteligente, no. Sino este país, Corea, ¿sí? Oró todo el tiempo. Nuestros antepasados oraron madrugando todos los días para que este país sea rico y este país sea un país de evangelistas. Amén. Hubo esa oración, hubo la palabra de Dios, porque Corea siempre era un país pobre, porque era un país de guerra, era un país de idolatría, chamanes, adivinos, ¿sí? Hoy en día también budista, y era todo oscuro. Pero a través de esa palabra, a través de esa oración, ¿sí? Este país cambió totalmente. Es uno de los países más grandes que envían a los misioneros para transmitir el Evangelio. Amén. Como esto, donde va la palabra de Dios, se va toda la oscuridad y empieza a brillar la luz de Jesucristo. Amén. Tiene que hacer este papel. Por eso decimos, levanten torres, ¿sí? Alumbrar, guiar a las personas. Amén. Por eso acuérdense en esto. Por eso cuando llegó la palabra, ya empezaron a brillar la luz de Cristo. Si leemos juntos Marcos capítulo 1, versículos 7, 8, todos juntos. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Acá Juan Bautista declara 2 cosas muy importantes. Primero, que es ser primer testigo de Jesucristo, ser como primer testigo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es? Primero era que arrepientan del pecado. ¿Sí? Hizo 2 cosas grandes. Dijo, arrepiéntense, ya viene Jesucristo. ¿Qué hizo? Juan Bautista hizo un ministerio de arrepentimiento, dando el bautismo con agua para perdonar los pecados. ¿Sí? Y la otra, ¿qué es? La segunda es que está aclarando que el bautismo con agua no es completo. ¿Sí? Está diciendo que no es completo. Por eso, sino que tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo
a través de Jesucristo. Amén. Para que nosotros estemos, que nuestro pecado se limpie totalmente. Justamente yo a algunos creyentes latinos le escribí mensaje. Ahora en el 10 de noviembre hay bautismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hoy está explicando todo. Ya somos salvos, ¿sí? Ya aceptamos a Jesucristo, pero el bautismo es muy importante, ¿sí? Recibimos el Espíritu Santo, ya tenemos, pero a través del bautismo ya totalmente nos limpia todos nuestros pecados y somos hijos de Dios. Amén. Por eso no es si lo hago o no. Además, ustedes si son bautizados no tienen que hacer nada, ¿sí? Ayer me llamó alguien diciéndome, si hago el bautismo, ¿qué tengo que hacer? Siente presión, algo, oh, ahora soy bautizado, así que debo hacer algo. Sí, pero no se preocupen, el Espíritu Santo le guía, ¿sí? No tiene que hacer nada, tiene que participar en algunas clases, ¿sí? Y después, el culto el viernes, ustedes pasan adelante y el pastor le bautiza, ¿sí? Amén. Por eso quiero que desafíen, ya es horario. Y además, tiene que estar bautizado para seguir siguientes. Pueden ser ancianos, ¿sí? Pueden ser diaconisa mayor. Así que ustedes desafíen. No hay que hacer nada, sino que nosotros estamos parando delante de Dios. Amén. Esto quiere decir que simplemente no tenemos que terminar con el bautismo de agua de arrepentimiento, ¿sí? No es arrepentir todo el momento. Hoy el pastor también habló. Ustedes... Ya Dios también se cansa. ¿Cómo es la iglesia antigua Corea? ¿Sí? Nuestros padres, madres, lo que siempre hacían era, oh, vamos a la iglesia y siempre están llorando. Arrepiento mi pecado, y lloran. ¿Y qué ejemplo dio? Vean ustedes, si un hijo de ustedes vienen, no sé, ustedes sin querer rompieron la ventana, ¿no? Ah, papá, perdón, rompí el vidrio, disculpe, perdón. Y papá le dice, sí, está bien, no importa. Pero el hijo va al día siguiente otra vez, papá, disculpe porque rompí el vidrio. Va tercer día, cuarto día. Y entonces el padre, ¿qué va a hacer? El padre se enoja más todavía. Ya está, basta. ¿Sí? Como esto, no hay que terminar de arrepentimiento nosotros, ¿sí? No es fin arrepentir nuestro pecado terminar, sino tenemos que recibir a Jesucristo para, ¿sí? Para tener la vida eterna, ¿sí? Ya somos salvos, ya basta. Hay que arrepentir también, pero no estar concentrado en arrepentimiento, sino más que eso, lo más importante es que ahora, si se arrepintieron, ahora salgan a testificar a Jesucristo. Amén. No hay que estar en condenación. Ya ustedes son libres. Jesucristo terminó todo en la cruz. Amén. Tetelestai, terminó todo completamente en la cruz. Llevó todo nuestro pecado. Amén. Por eso en Romanos 8:1 dice, 1:2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Nos limpió totalmente. A veces también le digo esto, a veces cuando le digo esto y a veces a esa persona que hacen aceptación de Jesucristo me pregunta, pastor, entonces ya que soy salvo, ahora puedo ir a pecar, puedo ir a robar. Le digo, sí, anda a robar. Pero, ¿por qué le digo eso? Porque cuando una persona acepta a Jesucristo verdaderamente con su corazón, entra el Espíritu Santo. Amén. Permanece el Espíritu Santo y ya no deja hacer eso. ¿Sí? No puede ir a robar. Aunque lo deje libre, sin dueño, no puede robar porque ya el Espíritu Santo mora y nos hace diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Amén. Por eso ustedes tienen que aceptar verdaderamente al Señor Jesucristo. Y entonces podemos establecernos como verdaderos testigos, ¿sí? Y podemos disfrutar la verdadera paz, verdadera libertad, verdadera alegría y verdadera felicidad y verdadero agradecimiento a nuestro Señor. Amén. Quiero que ustedes disfruten. Una vida de fe es disfrutar
no estar en condenación. Y algunos que están en ese estado le condenan a otras personas. Un pastor, ¿cómo puede andar las manos con la esposa? ¿Sí? Digamos, es un ejemplo. Empieza a condenar en todas las cosas. Un pastor, ¿cómo puede comer tanto? Sin querer le vi a Andy, pero no es un ejemplo, ¿sí? Digamos, por cualquier cosa empieza a condenar, ¿sí? Ya ahí no tenemos felicidad. Una persona que están condenados y que condenan a otras personas, ustedes vean, no tiene felicidad, ¿sí? Quiero que ustedes, a través del Evangelio, que Jesucristo terminó todo, quiero que disfruten la verdadera paz en su corazón. Amén. Así que, bueno, vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por compartir y practicar esta palabra una vez más. Señor, háganos que utilicemos este poder real y que podamos transmitir el Evangelio para quebrantar a todas las fuerzas de oscuridad y podamos hacer llegar al reino de Dios en este lugar. Señor, también establezcanos a cada uno como protagonista del cambio espiritual y que todos nosotros seamos discípulos, absolutos discípulos de brillar la luz de Jesucristo. También, Señor, háganos preparar el camino de Jesucristo, como hizo Juan el Bautista, y establecernos todo como testigo de la época. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.